¿Estás? Ahí sí. Ya. Entonces, hoy día partiremos con el sonido, ¿no es cierto? Que vamos a estar rodeados en un mundo formado por los sonidos, ¿no es cierto? Si ustedes ahora activan el micrófono, van a encontrarse con una multitud de sonidos, ¿no es cierto? Del ambiente o de sus mismas casas que puedan estar trabajando en otra cosa o cocinando o otra persona hablando, ¿no es cierto? Y también se va a caracterizar, ¿no es cierto?, este sonido por ser una sensación de nuestro órgano del oído. Ya hoy día vamos a hablar de nuestro órgano del oído, vamos a hablar de lo que influye el sonido, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, producido por un movimiento ondulatorio que se va a traspasar por el aire, ya por un medio elástico. Debido a cambios de un cuerpo sonoro, vamos a poder generar sonidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también los pajaritos, ¿no es cierto?, van a utilizar sus sonidos para poder quizás también comunicarse con otros, atraer a una pareja, etcétera, etcétera. Los sonidos molestos, ¿no es cierto?, de los automóviles que escuchamos, que tocan su bocina, que pasan a grandes velocidades, que suena su motor, etcétera. Ya son sonidos comunes de nuestro ambiente. Entonces acá tenemos un poquito de cómo se va a ir produciendo el sonido, ¿no es cierto? Cómo va a ir llegando a nuestro oído y cómo lo vamos a ir definiendo. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, ¿no es cierto? Tenemos acá el ejemplo de una campana. Si, ¿no es cierto? Que si usted la toca, ¿no es cierto?, va a sentir una pequeña vibración en ella. ¿Ya? Lo mismo que si golpea una olla, podría también quizás al momento de tocarla sentir que vibra, nosotros se mantiene en vibración. Pero si se comprime un poco, se podría detener esta vibración. En el caso principalmente de la campana, que va a tener esta capacidad también de moverse oscilatoriamente. Entonces, estos sonidos van a ir variando, ¿no es cierto?, con esta vibración que se van a ir produciendo. ¿Ya? Entonces vamos a tener diferentes sonidos que se van a caracterizar por ser unos más apagados, más despacio, otros más molestos, más ruidosos, más agudos, más graves, más finos, a eso se refiere graves. Otros vamos a encontrarlo más agradable, ¿no es cierto?, como la música que escuchamos, quizás algunos sonidos de la naturaleza que son más agradables. Otros también vamos a encontrar más molestos, más ruidosos, quizás unas máquinas que están trabajando, o unos gritos que podemos escuchar, ¿no es cierto?, más intensos, nos vamos a sentir más molestos. Entonces, estos van a corresponder a las cualidades que van a tener el sonido, ¿no es cierto?, que van a estar relacionados con la intensidad, con su altura o tono, y también con su timbre. Entonces, estas características del sonido vamos a verlas a continuación, ¿no es cierto?, y nos van a servir para poder caracterizar a este. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar de la intensidad, la cual, ¿no es cierto?, se refiere a la magnitud de las vibraciones del cuerpo que las produce, ¿ya? Nos referimos principalmente a la amplitud que puede llegar a tener. Si recordamos las ondas que vimos en la clase anterior, a la amplitud, ¿no es cierto?, se refiere al monte que puede llegar al máximo, o al mínimo también se puede considerar, ¿no es cierto?, al valle.
y esto va a generar, ¿no es cierto?, la intensidad de la onda, ¿no es cierto?, en este caso del sonido, va a estar dada por su amplitud. Mientras más amplitud tenga, mayor intensidad va a tener, por lo tanto, mayor magnitud de vibraciones va a tener el cuerpo. Más fuerte se va a escuchar el sonido. Y eso se produce, por ejemplo, cuando le subimos el volumen a la radio, ¿no es cierto?, de una canción, de una música, o al televisor, lo que hacemos es aumentar, ¿no es cierto?, la intensidad del sonido, ¿ya? Y por lo tanto estamos aumentando su amplitud. Entonces la intensidad va a estar relacionada con lo fuerte quizás que escuchemos este sonido. Otro concepto, ¿no es cierto?, característica del sonido es su altura o tono, ¿ya? La cual se puede ver, ¿no es cierto?, que cuando notamos las distintas cuerdas de una guitarra, las hacemos notar, ¿no es cierto?, con igual intensidad, pero distintas cuerdas, notaremos que los sonidos van a ser diferentes. Unos más agudos, otros más bajos, entonces se dicen que tienen distintas alturas o tonos. ¿Ya? Entonces, esta diferencia, ¿no es cierto?, que van a tener, va a estar dada por la frecuencia del cuerpo en vibración, ¿ya? O sea, de las oscilaciones en un segundo. ¿Ya? La altura o tono va a estar dada por la cantidad de oscilaciones que tenga por segundo, ¿no es cierto?, la frecuencia del sonido. A medida que aumenta la vibración de un cuerpo, mayor es la frecuencia, por lo tanto va a aumentar su altura o va a aumentar su tono. Entonces, tenemos también que esto va a estar dado por las diferentes notas musicales, ¿no es cierto?, que van a estar relacionadas con la frecuencia que puedan tener. Ya vamos a volver a lo anterior, nosotros estamos en la altura y tono, y va a estar relacionada con las notas musicales, ¿ya?, que van a ir variando. Y tenemos por último el timbre, que va a poder diferenciar principalmente a los diferentes sonidos que tenemos de distintos instrumentos, principalmente de poner ejemplo, y nos permite distinguirlo en algún momento, ¿no es cierto?, cuando tenga la misma intensidad y la misma altura, ¿no es cierto? El timbre va a ser diferenciador para poder diferenciar principalmente a los instrumentos musicales. Y eso es porque nunca se va a poder producir un sonido puro, ¿ya? Siempre se producen otros que lo van a acompañar. Estos se llaman armónicos, ¿ya? El timbre, ¿no es cierto?, depende de los sonidos armónicos que van a acompañar al principal, y eso es resultado, ¿no es cierto?, por ejemplo, de un piano, ¿no es cierto?, que va a emitir una nota producida por su vibración de la cuerda, pero que también va a estar influida, ¿no es cierto?, por las partes del piano, ya sea la madera, ¿no es cierto?, el aire, otras cuerdas, etcétera, ya las cuales van a estar participando en el sonido, vibrando junto a ella, y le van a dar un sonido característico al piano, a la guitarra, a la batería, ¿no es cierto?, que van a depender de los materiales que estemos usando. Ya no es lo mismo tocar una batería real que una batería, ¿no es cierto?, construida por nosotros de ollitas y palos, ¿ya? Uno puede creer, ¿no es cierto?, que está sonando muy bien, pero por los sonidos no van a llegar a ser quizás el instrumento ideal, ¿ya? Entonces aquí vimos tres puntos importantes que componen el sonido, ¿no es cierto? La intensidad, que va a estar dado por la amplitud de la vibración, ¿no es cierto?, y lo fuerte quizás que la podamos escuchar, la altura o tono, ¿no es cierto?, que quizás podemos diferenciar los diferentes sonidos por la frecuencia que van a tener esto, nos va a poder señalar quizás las notas musicales,
y el timbre que nos va a poder diferenciar el instrumento que está señalado, ¿no? Usado, debido a que va a ser un conjunto de ondas que se van uniendo, ¿no es cierto?, para producir el sonido. Y ahí van a generar una vibración particular. Entonces, ¿cómo llegan estas particularidades del sonido a nuestros oídos? ¿Ya? ¿Cómo oímos nosotros los sonidos? Gracias a nuestras orejitas, nuestro oído, que tiene una estructura bastante particular, ¿no es cierto? Que lamentablemente para nosotros hay que tener un poco de cuidado con ella, sobre todo de exponerse a ruidos muy fuertes que le puedan provocar daños, ¿ya? Eso igual lo vamos a ver si lo podemos relacionar aquí con algunos problemas y que se pueda trabajar para prevenirlos. Entonces, las ondas sonoras, ¿no es cierto?, van a penetrar a través del oído, principalmente en la oreja, ¿no es cierto?, va a tener una forma de antena parabólica, ¿no es cierto?, muy parecida a las antenas, que van a permitir, ¿no es cierto?, una mejor forma de captar estos sonidos para que pueda ingresar al conducto, ¿no es cierto?, que canal auditivo también se puede denominar, que va a llegar hasta un tímpano, que va a ser un poquito el órgano importante que va a estar recibiendo estas vibraciones y transportándolas hacia nuestro interior para poder ser codificadas. Principalmente estas vibraciones que se producen en el tímpano van a pasar a las estructuras del interior, que van a ser el oído medio, ya que se va a encontrar acá, y principalmente por unos huesecillos, que son estos que están acá, que van a seguir vibrando, ¿no es cierto?, que son el martillo, el yunque y el estribo. Son tres diferentes, y van a producir vibraciones, ¿no es cierto?, que van a llegar hasta la ventana oval y el líquido del oído interno, ya que estos también van a estimular las terminaciones nerviosas, y las van a enviar como impulsos al cerebro, ¿no es cierto?, impulsos eléctricos que van a permitir reconocer los sonidos. ¿Ya? El oído humano, ¿no es cierto?, tiene la característica de percibir ciertos tipos de vibraciones, ¿ya? Vibraciones de frecuencia que van a ir variando entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. ¿Ya? Durante esas variaciones de sonido nosotros los vamos a percibir. Van a haber sonidos que nosotros no vamos a percibir, que van a ser los que van a encontrarse bajo esta frecuencia, ¿no es cierto?, los infrasonidos, y los ultrasonidos, que van a encontrarse sobre esta frecuencia, ya que se denominan sonidos eh, que no podemos percibir, ¿no es cierto? Y los que sí podemos percibir se denominan sonidos sónicos, que se van a encontrar dentro de esta frecuencia. Y los que no podemos escuchar, ¿no es cierto?, se van a encontrar fuera de esa frecuencia, y algunos animales sí lo van a poder escuchar porque su estructura sí va a estar apta, ¿no es cierto?, para poder recibir estas vibraciones. Entonces, eso con respecto a las principales estructuras, ¿no es cierto?, de el oído, ¿no es cierto? Tenemos la oreja, un canal, el tímpano, unos huesecillos que los mencionamos acá, y un oído interno, ¿no es cierto?, que va a tener un líquido que va a generar, ¿no es cierto?, impulsos nerviosos que van a ir al cerebro, y este los va a codificar y vamos a poder escuchar. Entonces, como dijimos anteriormente, tenemos diferentes tipos de sonidos, ya que van a ir variando en sus hertz, o sea, en su frecuencia, en su eh, forma de repetir los ciclos, en su tiempo de repetir los ciclos. Entonces, nosotros, los sonidos sónicos,
son los que vamos a poder escuchar nosotros, como por ejemplo son el ladrido de un perro, el gato que maulla, el sonido de una bocina, ¿no es cierto? La vibración del teléfono, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los sonidos infrasonidos, los cuales no podemos escucharlos nosotros, que van a estar bajo los 20 Hz, y son conocidos como vibraciones eh, de presión, cuya frecuencia, ¿no es cierto?, va a ser inferior a las que podemos percibir nosotros, y van a ir nosotros entre los 0 y los 20 Hz. Ya no van a haber frecuencias negativas, sino que son las frecuencias más bajas, ya que son muy débiles, que no podemos escuchar nosotros. Y algunos aparatos electroacústicos, ¿no es cierto?, tienen estos sonidos, por eso necesitan un amplificador para poder percibir estos sonidos, ¿no es cierto? Las guitarras eléctricas no podemos escucharla con facilidad, ¿no es cierto? Tienen que tener un amplificador para que suenen mejor y para que se puedan escuchar con mayor realidad. Van a tener este amplificador y ahí vamos a poder escucharla. Por otra parte tenemos los ultrasonidos, y estas ondas son sonoras, ¿no es cierto? Van a tener una frecuencia mayor, ¿ya? Y mayor a 20.000 Hz o 20 kHz, ¿ya? Y aquí aparecen los murciélagos, ¿ya? Los murciélagos, y aparece la ecolocación. ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Qué es la ecolocación? Los murciélagos, los ultrasonidos. ¿Ya? Los murciélagos, nosotros se caracterizan por ser organismos, nosotros seres que viven durante la noche, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la noche no tienen tanta luminosidad, ¿no es cierto?, para poder moverse, ¿ya? Por lo tanto, eh, para poder eh, darse cuenta, ¿no es cierto?, del ambiente que los rodea, de sus alimentos, de sus depredadores, ya lo que hace el murciélago es usar los ultrasonidos. La ecolocación produce sonidos que él puede escuchar, ¿no es cierto?, los cuales van a generar unas ondas que van a irse reflejando con el ambiente, ya van a rebotar con el ambiente y le van a permitir a esta especie que va a tener esta percepción en sus oídos principalmente, ya va a tener esta especie más desarrollado sus oídos que sus ojos. Ya sus ojos no le van a servir para ver de noche, sino que sus oídos le van a permitir sentir, ¿no es cierto?, este reflejo de el ambiente del sonido y imaginarse, ¿no es cierto?, que lo rodea, ¿ya? Un poquito lo que le pasaba, no sé si han visto la serie de... Ay, se me fue el nombre. Pero hay uno de Marvel, o no sé qué, de qué serie es, que no ve bien, ¿no es cierto? No ve bien y él percibe, ¿no es cierto?, los sonidos y se trata de imaginar el ambiente que tiene a su alrededor. De hecho, era ciego, ¿no es cierto? Y lo que podía ver era gracias a que se producían sonidos a su alrededor. Entonces, por ejemplo, tenía una vez una imagen, ¿no es cierto?, que se produce la lluvia, y gracias a la lluvia logra imaginarse, bueno, en forma ficticia, ¿no es cierto?, el rostro de otra persona, ¿ya? Profe, es Darth Vader. ¿Sí? Darth Vader, sí, tenía la duda, Sí. no sé, tenía... Claro, esa serie, ¿no es cierto?, se trata de un Sí. superhéroe que es ciego, pero tiene desarrollado muy bien el sonido, ¿no es cierto?, su oreja, capta muy bien los sonidos, y gracias a eso es un gran superhéroe, a pesar de su dificultad de no ver. Lo mismo hacen los murciélagos con este proceso de ecolocación que les sirve para poder transportarse de noche, ¿ya? Y gracias a que tiene desarrollado el oído, puede percibir
ultrasonidos sobre los 20.000 Hz. ¿Ya? Quizás esta rapidez de la frecuencia, ¿no es cierto?, le permite ver con mayor facilidad, entre comillas, ver, ¿no es cierto?, su ambiente. Y eso, chicos, con respecto al sonido. Ya ahora tenemos tiempo, nos queda media hora aún, y vamos a trabajar unas preguntas complementarias, ¿ya?, que nos van a permitir caracterizar al sonido, ¿no es cierto?, según lo que entendieron ustedes, y después va a haber una actividad, la siguiente, en donde viene un poco para hablar de la prevención y del cuidado de nuestro oído, que es importantísimo, ¿no es cierto? Es un sentido que debemos cuidar, ¿no es cierto? Porque nos permite principalmente comunicarnos con los demás y escuchar lo que nos rodea, ¿no es cierto? Nos puede servir incluso salvar la vida. Entonces ahí van a haber unas preguntas relacionadas a ello y van a tener su pregunta complementaria también para que la trabajen. Entonces, lo primero, y tenemos aquí estas preguntitas. Entonces, chiquillos, su participación aquí es fundamental, ya que estas preguntas las tienen que responder ustedes. Entre todos vamos a ir contestándola, y la idea es que la anoten en su cuaderno o en su guía, porque no están respondidas en ellas. Ya, quizás se encuentre el material de apoyo para responderlas, sí, pero la idea es que lo logren identificar. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que caracterizan a los sonidos? Ya, las características que vimos de los sonidos. ¿Qué nos recordamos del sonido, no es cierto? Cualidades, cuando vimos, para que no se confundan en los tipos de sonidos, sino que las cualidades hablamos en la primera. Acá nos referimos a las cualidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Qué características van a tener? Ya las cualidades tienen que ver con las características que vimos acá, ¿no es cierto? El sonido. Y nos van a poder servir, ¿no es cierto?, para poder diferenciar a los sonidos en agudos, en graves, en apagados, en ruidosos, en agradables o en molestos. ¿Ya? Gracias a que van a ir variando, ¿no es cierto?, principalmente su intensidad, su altura, su tono o su timbre, que esas son las cualidades, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cuáles son las cualidades que caracterizan al sonido? Son el timbre, la intensidad, el tono, ¿ya? Pero ¿qué nos van a permitir estas cualidades? Ya, pues, chiquillos, ¿alguna participación? ¿Qué nos van a permitir estas cualidades? Lo dijimos recién. ¿Cómo no se entendió muy bien? ¿Para qué? ¿Para qué? Pueden hablar por el chat también, chiquillos. También puedes hablar por el chat, chiquillos. Vamos a ponerlo aquí al ladito. Y piensen también en la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Qué cualidad nos permite distinguir el timbre? El timbre de la voz, yo lo he escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué nos permite distinguir el timbre también? ¿Qué nos permiten distinguir estas cualidades también? Si los sonidos van a ser
molestos, agradables, intensos o, bueno, para no repetir la misma palabra, fuertes. Hoy viene el tren por si se para la conexión, aviso. Ya, eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, las diferentes cualidades que va a tener el sonido. Ya vamos a poder diferenciar también las notas musicales, el instrumento. Gracias a estas cualidades. ¿Ya? Entonces, y el timbre, ¿alguien se acuerda qué es lo que hablamos del timbre? ¿O se confundieron ahí donde hablamos tres cosas distintas? ¿A qué se refería el timbre? ¿Qué cualidad nos permite distinguir? Ahí en el ¿No se chat, acuerdan? Ahí dice. si nunca es un sonido puro, siempre va acompañado con otro sonido. Ya, el timbre era el cual, entonces podíamos diferenciar quizás el instrumento, entonces, con lo que dice ahí, Gilda y Kelly, ¿están juntas? Y, a ver, vamos a corroborar, sí, muy bien, buena memoria Gilda y Kelly. Y entonces el timbre, ¿no es cierto?, principalmente no va a ir acompañado, o sea, va a ir acompañado, va a ir acompañado con otro sonido, principalmente generado, ¿no es cierto?, por el complemento, ¿no es cierto?, o la forma que tiene, o los componentes, complemento del instrumento musical, ¿no es cierto? Si hablamos de una guitarra, la madera, las cuerdas, el orificio que tenga para poder captar, ¿no es cierto?, y mantener y resonar, ¿no es cierto?, sus notas. Generado por el complemento. Entonces, eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, permitir poder diferenciar los diferentes instrumentos, aunque estén tocando la misma nota. La misma nota, ¿no es cierto?, y a la misma intensidad. ¿No? Eso principalmente nos permite poder diferenciar estos instrumentos aunque se esté tocando la misma nota, ¿ya? Y lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos escuchando alguna música, ¿no es cierto? No reggaetón, porque el reggaetón es puro envasado, pero quizás el rock, ¿no es cierto? El jazz va a tener otros instrumentos particulares, la cumbia, que van a tener guitarra, trompetas, batería, saxofón, entre otras cosas, ¿ya? Y van a estar tocando a veces notas similares, pero aún así se van a poder diferenciar qué es una trompeta, qué es una batería o qué es una guitarra. Ya ahí van a producir melodías principalmente agradables. Eso, chiquillos, ¿no es cierto? Igual vimos otras cualidades que nos permiten diferenciar las notas, que nos permiten identificar qué tan ruidoso es el sonido. Acá dijo, no, eso es lo mismo. Ya.
Muy bien, gracias por participar, chiquillos. Ahora viene otra parte en donde podrán participar. ¿Ya? Aquí viene una lectura. Dice, a tener cuidado con la audición. ¿Ya? Si eres de los que durante el día no se desconectan de sus audífonos y escuchan la música que les gusta a un alto volumen, debes cuidarte, pues este hábito te hace estar cada día más expuesto a la pérdida de la audición, ya sea a corto o a largo plazo. Los primeros síntomas pueden ser dolores de cabeza, zumbidos auditivos que pueden durar horas en desaparecer. ¿Ya? Este zumbido es como un tin, un pitito que se escucha, que se denomina también tinnitus, no sé si aparece acá escrito, y dice, lamentablemente, ¿no es cierto?, la falla auditiva puede ser gradual, o sea que de a poquito se va a ir generando, ¿no es cierto?, daño, y muchas personas no perciben los síntomas al pasar del tiempo, ¿no es cierto?, como no nos vamos dando cuenta un cambio tan drástico, sino que de a poquito no nos vamos dando cuenta que estamos perdiendo la audición. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Los aparatos para escuchar música son cada vez más pequeños, también son más potentes. ¿Ya? Estos audífonos, ¿no es cierto?, tienen una gran capacidad de producir volumen. ¿Y qué generan estos problemas? ¿No es cierto? Es importante señalar que los riesgos que se derivan no solo por el uso excesivo de estos últimos, sino que por el volumen utilizado, pero además por la forma del audífono, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de audífonos principalmente, los que se colocan dentro aquí, como se muestra en la imagen, directo casi al canal auditivo, y hay otros que se colocan alrededor de la oreja, ¿no es cierto?, que cubren toda la oreja. Entonces, eso también influye, ¿no es cierto?, en la calidad y en lo perjudicial que pueden ser estos audífonos. Principalmente la cercanía, ¿no es cierto?, con el canal auditivo va a provocar un mayor daño en la membrana coclear, ¿no es cierto?, que va a ser el tímpano, ¿ya? E incluso puede producir un deterioro completo e irreversible del oído interno, ¿ya? El oído que va a después interpretar los sonidos también puede producir daño irreparable. Ya también el nervio auditivo puede verse afectado. Entonces, ¿qué pasa si escuchamos al máximo de volumen? Vamos a estar escuchando 130 dB. ¿Qué significa dB? Que son decibeles, que son las unidades en que se mide la intensidad del sonido, y equivale, ¿no es cierto?, escuchar el máximo de volumen del audífono equivale a exponerse a una sierra o a un taladro, ¿ya? O a un rotor martillo, ya que son parecidos, o un martillo neumático que pone los pernos, quizás era eso se refiere, eh, que sin duda meten gran bulla industrial, incluso los que trabajan en construcción para usar estos instrumentos les facilitan algo para cubrirse sus oídos, ya sea unos audífonos o unos tapa orejas, ¿no es cierto? Debido al alto nivel de los decibeles en estos casos, el oído solo puede tolerar estos ruidos durante 30 segundos por día. O sea, nuestro oído está preparado para escuchar sonidos fuertes durante 30 segundos. Ya si el sonido se expande, si vamos a o sea, cuando antes se iba a la disco, la música ahí estaba al máximo, ¿no es cierto? Eh, Uno después llegaba al hogar y se escuchaba un pitito, ¿no es cierto?, en su oreja. Y eso es por el daño, ¿no es cierto?, el tinnitus que se genera por estar expuesto mucho tiempo a altos decibeles. ¿Ya? Un nivel sonoro recomendable es la mitad del máximo de volumen que tienen en sus audífonos. Ya ustedes tienen la capacidad de ver la intensidad del volumen en su audífono, o sea, en su celular. Y lo recomendable sería la mitad de él.
ya no el máximo. Aquí yo puedo ver el mío, está el máximo, pero no estoy con audífonos ahora. Pero a veces, ¿no es cierto? El tenerlo al máximo sí puede afectar, sobre todo si es que se genera un ruido muy molesto, muy expuesto durante mucho tiempo. Y este ruido, ¿no es cierto?, de 65 decibeles, lo ideal es que no sobrepase las 8 horas diarias, ya, considerando el ruido ambiental que estamos expuestos, ¿no es cierto? Y si tenemos un nivel mayor de volumen, ¿no es cierto?, expuesto, sería un máximo, ¿no es cierto?, de 2 horas. Ya si vamos a la disco, ¿no es cierto?, si escuchamos música con un mayor volumen, máximo de 2 horas, o si no nos va a generar problemas a nuestra audición. Entonces, ¿no es cierto?, aquí hablamos de decibeles, de intensidad del volumen ideal, de intensidad no ideal, y qué es lo que va a ir provocando, ¿no es cierto?, a nuestros oídos. Entonces, ¿qué es lo que entendieron ustedes, chiquillos, con respecto a lo importante que vimos, que es el cuidado de la audición? ¿Ya? Entonces, tenemos unas preguntitas aquí que me gustaría que participaran, a ver qué es lo que fueron entendiendo ustedes, a ver si podemos aclarar algo. Dice, ¿cuáles son los primeros síntomas en la pérdida de la audición? Dolores de cabeza, muy bien, ya que se pueden generar por la exposición, vamos a ponerle ahí, exposición duradera, ¿no es cierto?, a ruidos molestos o intensos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro síntoma podemos darnos cuenta nosotros que estamos perdiendo un poco el sonido? Cuando a veces no escuchamos, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Y lo tienen que repetir a veces 3 veces, ¿ya? También eso, ¿no es cierto? Ahí nos vamos dando cuenta que estamos escuchando menos. Y esto también es importante, ¿no es cierto? Un pitido, como dicen ahí las chiquillas, Gilda y Kelly, pitido en la oreja, ¿no es cierto? Durante horas, no sé si durará tanto, pero dura un momento, ¿no es cierto? Dura unos segundos este pitido, ya que antes, ¿no es cierto?, se pensaba mal, es que este sonido, yo una vez escuché que este sonido a veces era como que estaba diciendo otra cosa, ¿no? Pero finalmente es por nuestro oído que está sufriendo, ¿no es cierto?, y genera este sonido por su exposición durante horas a un sonido intenso, ¿ya? Lo vamos a poner en este paréntesis, tinnitus, se denomina este sonido, que un pitido, ¿no es cierto?, en nuestra oreja. Y ahí también, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que nos tienen que repetir algunas cosas, ¿ya? O que tenemos que subirle el volumen a algunos aparatos, ¿no es cierto?, la tele, el teléfono, el computador ahora, para poder escucharlos. Eso, ¿no es cierto? Muy bien. Número 2. ¿Qué riesgos tiene el uso prolongado de audífonos con música? Ya aquí hay que ser específico quizás a cuál se denomina el uso prolongado, cuánto tiempo, cuánto es el volumen máximo quizás que podríamos mencionar, ¿ya? Y qué problema nos podría generar, que eso ya está claro, ¿no es cierto?, a cuál órgano está afectando. Entonces, aquí les voy a dejar esto para que se puedan ayudar un poquito con algún dato en especial. Entonces, ¿qué riesgo, ¿no es cierto?, tiene utilizar, ¿no es cierto?, a los audífonos por un uso prolongado con música?
Por acá se refiere, ¿no es cierto? Por acá se refiere a el tema de escuchar música, ¿no es cierto? Dice escuchar en un reproductor de música en su máximo volumen, ¿no es cierto? Sobre 130 decibeles es el máximo volumen, ¿ya? Y solo el oído puede aguantar solamente 30 segundos esta intensidad de sonido. Por lo tanto, lo recomendable es con suerte la mitad del volumen, ¿no es cierto? Y con suerte unas 8 horas diarias con esta intensidad. Si es más, tiene que disminuir el tiempo. Ahí me respondieron, ¿no es cierto? Las chiquillas son las únicas que participan, los demás no sé qué les pasa. Entonces, riesgo que tiene el uso prolongado de audífonos puede producir un deterioro, ¿no es cierto? Producir un deterioro en el oído, ya en sus estructuras, y eso se va a generar, ¿no es cierto?, por una prolongada, ¿no es cierto?, uso de audífono, o por su intensidad sobre 80 decibeles le vamos a poner, ¿ya? Porque los 130 decibeles, ¿no es cierto?, ya es lo máximo que, y no es lo ideal, ¿no es cierto? Ya, pero si sobre 80 decibeles sobre mucho tiempo, igual ya vamos a estar generando problemas, siendo que lo ideal, ¿no es cierto?, son 65 decibeles. Y por último, ¿no es cierto?, se refiere a las estructuras del oído que se ven afectadas por los audífonos y el exceso del volumen, ya estructuras más específicas que se verán afectadas. Las estructuras del oído, que se acuerden que el canal auditivo evitar la cercanía del canal auditivo, o sea, preferir escuchar música sin audífonos o de los audífonos que cubren la oreja. Ya a eso nos referimos. Y si ocupamos de esos audífonos, no ponerlo al máximo de volumen, porque son los que más daño nos van a provocar. Vamos a poner ahí audífonos directos para que diferenciarlos de los otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se van a ver afectados de las estructuras del oído, chiquillos? Vamos a volver al oído. Ahí está el oído. Va a entrar el sonido, ¿no es cierto?, por acá, por la orejita. Este es el canal o conducto auditivo externo, y van a llegar, ¿no es cierto?, a las estructuras que están acá, que pueden verse afectadas, ¿no es cierto?, por intensos sonidos. Pueden ser, ¿no es cierto?, el tímpano, los huesecillos, principalmente ellos, ¿no es cierto?, van a ser los primeros en recibir estas vibraciones intensas, pero solo ellos se verán afectados. ¿Dónde aparecía lo que iba a estar siendo afectado por aquí? Acá. Principalmente por los audífonos, ¿no es cierto?, que van a tener su mayor cercanía al canal auditivo, van a provocar daño en la membrana coclear, ¿ya? Y pueden producir, ¿no es cierto?, daño en el oído interno y nervio auditivo. ¿Ya? Entonces, esa pregunta más que nada está como para sacarla ahí textual, o poder complementarse bien con ello, ¿ya? Entonces, la membrana coclear
Y deterioro irreversible del oído interno, que el oído interno nosotros llamamos después del tímpano, en donde van a estar los huesecitos y toda la estructura después que le va a mandar esta información al cerebro, ¿ya? Del oído interno y el nervio auditivo. Entonces, eso con respecto a eso con respecto a estas respuestas. Gracias por la participación, chiquillos, chiquillas principalmente, a Kelly y a Gilda. Espero que los demás participen también, chiquillos, en todas las clases. Necesitamos que vayan viendo qué es lo que van entendiendo, ¿no es cierto? Para así, en el caso de que hayan dudas, podamos volver atrás y no vayan quedando algunos problemas. Así que para la otra semana voy a solicitar más participación de los demás. Entonces, finalmente, la pregunta esencial, para que la trabajen en estos últimos 4 minutos o durante el día, me la pueden enviar también si es que la terminan, ¿ya? Para poder estar al día, ¿ya? Lo importante, chiquillos, es que en esta actividad puedan responder este cuadro con las características o cualidades del sonido, ¿ya? Señalar, ¿no es cierto?, lo que entendieron por intensidad, y una representación gráfica se refiere a un pequeño dibujo, ¿no es cierto?, una pequeña representación de lo que significa la intensidad, de lo que significa el tono y de lo que significa el timbre. Ya pueden también ir señalando quizás un instrumento musical o alguna nota musical, alguna forma de escribir lo más importante de lo que es la intensidad del tono y del timbre, y estaba señalando, ¿no es cierto?, de la representación gráfica, que sea por lo menos algo, un dibujo, ¿no es cierto?, de algo que vaya diferenciando estas tres cualidades, ya que también aparecen en las diapositivas algunos dibujos, por lo tanto se pueden apoyar igual en ellos. ¿Algo más en el chat? Gracias. A ver. Entonces, eso, chiquillos, tienen poquito tiempo ahora, les quedo para que lo trabajen, pero está el apoyo en la diapositiva, ¿ya?